La primera empresa es ABB, el ponente es Albert Ginesta y el título de la ponencia es La eficiencia en conjunto, el motor de reluctancia. Cuando quieras. Vale. Muchas gracias por estar hoy aquí, gracias al CIRCE y al Gobierno de Aragón. Y nada, yo os vengo a hablar de la eficiencia del conjunto, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo ha dicho el señor Valero, la eficiencia energética a día de hoy ya no es ni una moda, ni una tendencia, es una realidad y una necesidad. Y bueno, ya hay una serie de empresas que ya están, como diríamos, absolutamente culturizadas o sensibilizadas con este aspecto, que ya incorporan dentro de sus procesos o de sus compras de equipos eficiencia energética o conceptos de eficiencia energética, pero hace falta, como hemos visto, innovación para rizar el rizo. Porque, bueno, después de que pongamos iluminación, pongamos LEDs, pongamos variadores y pongamos pues bombas de calor muy eficientes, pues hay que ver qué será lo siguiente, ¿no? Hemos de ir dando vueltas de tuerca. El título, la eficiencia del conjunto, no es gratuito, es porque, como os decía, está muy bien que tengamos, pues, por ejemplo, un sistema de climatización muy eficiente, pero si tenemos unos cerramientos malos, el conjunto será poco eficiente. Al igual que si hablamos de un coche pues, de 200 caballos, si tiene unas ruedas muy malas, pues nos pasará exactamente lo mismo, ¿no? El caso de éxito que os quiero presentar es el de una empresa de aguas, de bombeo de aguas, que su consumo eléctrico anual, pues el 90% de ese consumo es mediante las bombas. Y es una empresa que, pues la verdad es que ya usa la eficiencia energética, tiene unas bombas que ya están reguladas con convertidor de frecuencia, o sea que ya han hecho un paso adelante muy importante, pero aún así aún querían más, aún querían, como os he dicho antes, rizar el rizo, ¿no? La situación de partida, pues como os decía, en esta estación de bombeo de agua, 3 motores de inducción de 110 kilovatios, o sea, unas bombas generosas, unas buenas bombas, que ya estaban accionadas por un convertidor. Como es un caso de éxito, pues os pongo aquí para que veáis que aparte de que sea sostenible, a día de hoy tiene que ser económicamente viable en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fue una inversión de 22.000 euros, un ahorro de 16.000 en menos de un año y medio y, sobre todo, un ahorro de 79 toneladas. No está nada mal. Como os decía, 3 bombas de 110 kilovatios que en su conjunto tenían una eficiencia de un 90% y el cliente quería más. Cuando hablamos de motores de jaula de ardilla de inductancia, de los normales, podemos ir subiendo de eficiencia a medida que vamos incorporando principalmente más cobre, ¿de acuerdo? Que es la manera que tenemos de bajar las pérdidas. Pero llega un momento que si añadimos tanto cobre, el tamaño del motor va a superar pues el tamaño que necesitan en este caso estas bombas verticales, ¿no? Por tanto, aquí, para mejorar la eficiencia del sistema y del motor, tuvimos que, o la solución a la que se llegó es un cambio de tecnología, una innovación. Hasta ahora hemos hablado de motores de inducción y a partir de ahora, esto fue una novedad el año pasado, podemos hablar de motores de reluctancia. ¿De acuerdo? Como veis, con estos motores de reluctancia se gana en el conjunto hasta un 6% más. ¿Qué es esto de un motor de reluctancia? Vamos a ver, muy rápidamente. En el motores de inducción lo que hacemos es, tenemos la parte del estator, que es la parte fija, ¿vale? Con bobinado de cobre, etcétera, donde se crea un flujo magnético. En un motor de inducción tenemos el rotor, que es, tenemos una serie de chapas empiladas, cortocircuitadas con cobre. Por ahí hacemos pasar una corriente, se crea otro campo magnético y gracias a esos 2 campos magnéticos hacemos que el motor ruede. Lo dejamos aquí, ¿vale? Eso, ese cobre del rotor y tal, hay un calor allí, ¿vale? Cuando hablamos de un motor de reluctancia, estamos hablando
de que la reluctancia es la oposición o la resistencia al flujo magnético. De tal manera que un motor de reluctancia conserva un estator, la parte fija, parecido al de inductancia, pero el rotor siguen siendo chapa empilada, pero no está cortocircuitada, ni tiene cobre, sino que tiene agujeros, como los que podéis ver aquí, por los que pasa el aire, y no se cortocircuita. Dicho de otra manera, la gran diferencia entre el de inducción y el de reluctancia es que despejamos las pérdidas en el rotor, y esto supone hasta un 40%. De esta manera, utilizando el mismo tamaño de motor, conseguimos ser más eficientes, hasta 2 tallas más eficientes. Como no se calienta tanto, la otra cosa que podemos hacer es reducir el tamaño, que por ejemplo, pues para torres de refrigeración pues es muy idóneo, porque para la misma potencia tenemos mucho menor tamaño. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me quedan? Ostras. Es que esto cuando nos sorprende es súper apasionante. Bueno, entonces, como os decía, aquí os muestro un cálculo de la comparativa del caso inicial, motor de inductancia con un variador, y ese mismo variador con el motor de reluctancia. Los motores de reluctancia solo funcionan con variadores de frecuencia. Como os decía, en el conjunto se ha mejorado un 6% la eficiencia, se ha reducido el calentamiento del motor en un 58%, por tanto el ciclo de vida es mucho más prolongado, está menos estresado por la temperatura. Un punto flaco de los motores suelen ser los rodamientos. En este caso, como hay menos temperatura, reducimos hasta un 28% ese efecto. Y algo que me parece muy importante es que es un motor compatible y totalmente intercambiable con el motor de inducción. Por tanto, yo cojo mi motor de inducción, lo desmonto y pongo el motor de reluctancia exactamente con las mismas medidas, ganando mucha más eficiencia. Finalmente, y para estar dentro del tiempo, como os decía, la instalación fue rizar el rizo. En ese conjunto que ya era eficiente por poner un variador, conseguimos ese 6% más. Y como es importante también todo el tema de la viabilidad económica, aparte de la sostenibilidad, pues este tipo de tecnologías que permiten abaratar, hacen que haya proyectos que quizás eran superiores a los 3-4 años, gracias a la tecnología, pues puedan entrar dentro de esos 2 típicos años que, bueno, que ya sabéis que los financieros nos marcan, ¿no? Y finalmente, pues nada, otra vez estos datos y deciros que efectivamente cada día hay que inventar, hay que innovar y hay que inventar nuevas soluciones, porque cuando se nos acaban las tecnologías existentes tenemos que ir a por el siguiente grado. Y nada, creo que hemos cumplido el timing, o sea que muchas gracias por vuestra atención.